Ser podcast. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy, aquellos que hoy madrugan porque les toca trabajar, ir de vuelta, o madrugan por inercia, porque sí o porque tienen planes para este puente. En todo caso, que sepan que le vienen días de tiempo variable. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Tiempo soleado durante la mañana, más nubes a lo largo de la tarde, menos en Andalucía, donde la nubosidad será abundante todo el día, con chubascos hasta el final de la tarde, en el sudeste peninsular hasta el mediodía. Y con temperaturas muy parecidas a las de ayer, sensación de frío durante toda la jornada. Y al final de la tarde y sobre todo la próxima noche, viento cada vez más fuerte del sur en Galicia, donde los chubascos irán ganando protagonismo. Será el principio del cambio de tiempo que el jueves traerá lluvia y viento al oeste e interior de la península. El viernes este cambio alcanzará el Mediterráneo. Días de mucho movimiento en las carreteras. Ayer ya hubo atascos en las salidas de las grandes ciudades, pero sobre todo hubo problemas en Madrid, otra vez con el tren, otra vez un cercanías que descarriló en la entrada a la estación de Atocha por el túnel de Recoletos. Semana pasada por otro descarrilamiento, me parece, también en Recoletos estuvo cortada la vía tres días, me parece, y esto es un día sí y otro también. Ahora han cambiado la vía, otros días vienen retrasados, es un desastre general. Madrid pide explicaciones, no hubo heridos graves, pero la circulación quedó de nuevo interrumpida en 5 líneas que circulan por este tramo. Bueno, pues hoy es 6 de diciembre, es el Día de la Constitución y los actos institucionales del día van a estar sobrevolados por la crisis abierta entre Sumar y Podemos. Los morados rompen con Sumar, se pasan al grupo mixto, el desacuerdo viene de lejos, es verdad, creció cuando Podemos no obtuvo ningún ministerio y su queja ahora es que les han marginado en el grupo parlamentario y que no les dejaban hacer política, hacer intervenciones. Javier Sánchez Serna es el diputado portavoz de Podemos. Las reglas no son iguales para todos los miembros de esa coalición. Ya Podemos hasta ahora no se le ha permitido hacer política en forma de intervenciones o en forma de presentar sus propias proposiciones de ley. Sumar, lo ha dicho su portavoz Marta Lois, cree que esto que ha hecho Podemos supone una gran deslealtad con los más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas españolas que nos han votado el 23 de julio. Y aseguran algunos de sus dirigentes que se han enterado de la ruptura por los medios de comunicación. Ahora la primera pregunta es qué efectos va a tener esta ruptura dentro de la izquierda. Pero la siguiente, la más inmediata si quieren, es qué efectos va a tener esta ruptura para el gobierno de coalición. A esta pregunta respondía así el socialista Pachi López. Se divide la izquierda, gana más la derecha. Estoy convencido de que nadie de la izquierda va ni ralentizar ni paralizar la actuación de un gobierno progresista. Por el PP, Elías Bendodo. Esta legislatura está abocada a ser un circo permanente, ¿no? Más crisis de gobierno que días de gobierno. Hablaba de circo permanente. Hoy, en todo caso, estaremos pendientes de si hay llamada del gobierno al PP por la renovación del Poder Judicial, que es el otro gran asunto político con el que llegamos a este aniversario constitucional. Saben que el gobierno exige al PP que vuelva al diálogo y al pacto y se agarran las palabras del comisario europeo de Justicia, Reinders. Pilar Alegría es la ministra portavoz. Es la posición común con la Unión Europea. Lo dijo ayer el comisario Reinders de una manera clara y taxativa. Renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cumplimiento de la Constitución. Y posteriormente se podrá dialogar. Pero es improrrogable. Y Feijóo, que es consciente de lo que ha dicho en Bruselas esta misma semana, Reinders hablaba en COPE de pacto, pero también decía: este montaje ahora de decir que el Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular, no lo quiere renovar, es falso, absolutamente falso. Lo que no queremos, obviamente, es que el Consejo General acabe como la Fiscalía General del Estado, como el Tribunal Constitucional, como el Consejo de Estado, es decir, con un control político de las instituciones. El objetivo de Sánchez no es renovar el Consejo, el objetivo de Sánchez es controlar los miembros del Consejo. Así que la posibilidad de un pacto por el Poder Judicial y la crisis entre Podemos y Sumar se van a sumar hoy al otro gran asunto que viene marcando desde hace meses la política nacional, la amnistía, en todos los corrillos políticos que se van a celebrar hoy en el Día de la Constitución. En lo institucional, ¿cómo va a ser, Guillermo Lerma? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Como cada año, la de hoy será una jornada solemne en la que ya es habitual la ausencia de los socios parlamentarios del Gobierno. No estarán tampoco los miembros de la ultraderecha de Vox, partido
partido que, a pesar de erigirse en el mayor defensor de la Carta Magna, este año opta por celebrar su aniversario yendo a leer un manifiesto frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. La cita se va a producir en medio del debate sobre el encaje de la amnistía. Ese será seguro uno de los asuntos que más se comenten en los tradicionales corrillos de los políticos con la prensa, un aniversario al que de nuevo la Constitución llega con incumplimientos en algunos de sus artículos, por ejemplo, el que hace referencia a la renovación del Poder Judicial, pero no solo. Otros principios básicos como la igualdad, la no discriminación por razón de sexo, raza o condición social se vulneran diariamente. Tampoco parece que este vaya a ser el cumpleaños en el que las formaciones políticas aborden las reformas pendientes. Una de ellas es, por ejemplo, la que pretende eliminar la palabra disminuidos, que se utiliza para hacer referencia a las personas con discapacidad. En las últimas horas hay más noticias. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Lo último nos lleva a Perú, donde el Tribunal Constitucional ha ordenado la puesta en libertad del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Hace unos minutos, en la televisión peruana, acaba de llegar e ingresar un camión de carga al penal. Han contado cómo entraba un camión de mudanzas para sacar las múltiples pertenencias que el expresidente tenía en su celda. Eso en Perú. En Venezuela, sobre la Guayana Esequibo, Venezuela tiene una sola voz. El Esequibo es nuestro. El presidente Nicolás Maduro anuncia que va a crear una división militar para que se despliegue en el territorio en disputa con Guyana. También ha nombrado a un diputado del partido gobernante como autoridad provisional del territorio. Maduro moviliza así al ejército, aunque de momento no ha anunciado incursiones militares. Y siguiendo con la última hora de la guerra en Gaza, Fernando Bayo, buenos días. Buenos días. Siguen los ataques, pero hoy nos fijamos en un gesto de Estados Unidos que puede ser un pequeño gran aviso para Israel, ya veremos. Restringe de momento los visados a colonos israelíes que atacaron a palestinos en Cisjordania. Sí, es la primera vez en casi 2 meses de ofensiva israelí que Washington da un paso concreto para castigar los abusos de los colonos judíos en Cisjordania. Una medida que la administración Biden prometía desde hace 3 años, pero que no llegaba y que va a tensar sin duda la cuerda con el gobierno de Benjamin Netanyahu. Washington no ha dado nombres ni cifras de los afectados por ese veto, aunque sí subraya a Israel la necesidad de que los autores de los ataques a los cisjordanos rindan cuentas ante la justicia. Los enfrentamientos violentos en ese territorio palestino plagado de asentamientos israelíes son casi diarios. Mientras tanto, en Gaza siguen los combates. Y Netanyahu ha descartado la creación de una fuerza internacional para desmilitarizar la franja. Solamente ha dicho Israel es capaz de llevar a cabo esa tarea. Es miércoles, es 6 de diciembre. Pues mientras se va moviendo la diplomacia, Israel sigue bombardeando Gaza y siguen los combates sobre el terreno entre el ejército israelí y Hamás. Y no solo en Gaza, también en Cisjordania. La muerte de civiles continúa en los 2 territorios donde viven los palestinos. El enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, sigue en Cisjordania, donde la cifra de civiles fallecidos se acerca ya a los 300. Cerca de 270 muertos, de ellos 68 niños, solo en los territorios de Cisjordania. Khaled Kushmar, defensor de los derechos de la infancia en Palestina, de una ONG local que defiende a muchos de los niños que salen de prisión, dice que no se pueden acostumbrar, pero que las muertes forman parte de su vida. So the killing is become like part of the life in Palestine, unfortunately. Every year we document the killing of tens of children, but this Cada día documentamos agresiones y muertes, pero lo de este año está batiendo todos los récords. 68 niños asesinados en Cisjordania desde el 7 de octubre, afirma. Dice que tienen la suerte de estar vivos porque no solo matan a uno, sino que están matando a la familia y que lo hacen simplemente por el hecho de ser palestinos. En las últimas horas hemos visto vídeos de cómo los soldados israelíes disparan incluso a un chico joven con síndrome de Down en las calles de Jenin, donde ha vuelto a haber incursiones en las últimas horas. En España, mientras el ministro Álvarez... El reconocimiento del Estado palestino es una exigencia de justicia, pero también es la mejor garantía para la seguridad y para la paz de Israel y de toda la región. Estuvo en el Parlamento explicando la postura del Gobierno de España en este conflicto. Son tan insoportables las víctimas de Israel como las palestinas. Y cuando le han preguntado por las relaciones con Israel... Con Israel lo que tenemos son las mejores relaciones. Yo hablo muy a menudo con mi colega Eli Cohen. La última vez este domingo he hablado. Ha desvelado con él, que llamó a su homólogo israelí para intentar recomponer las relaciones diplomáticas. Eso fue ayer por la tarde en el Congreso. Por la mañana en la Moncloa
en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo aprobó su proyecto de ley para garantizar la paridad en la política y en la empresa privada. Y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, avanzó que también está trabajando en un plan para abordar el problema del acceso de menores a pornografía violenta y machista. Mariola Laurido. Es otra de las prioridades que se ha marcado la nueva ministra de Igualdad, erradicar el fácil acceso de los menores a las web porno de contenidos violentos, machistas, de dominación de la mujer, en las que se inspiran para sus relaciones sexuales. La semana pasada ya mostró aquí en Hoy por Hoy su preocupación. Ana Redondo anuncia una estrategia con medidas. Una estrategia nacional para ver qué está pasando ahí. Cómo acceden nuestros jóvenes a esas páginas absolutamente intolerables. Los últimos estudios señalan que 1 de cada 4 jóvenes ve con frecuencia porno con violencia física y verbal, vídeos en los que los hombres abofetean a las mujeres, las asfixian o insultan. Casi la mitad admite que consume demasiado y que pese a los intentos no puede dejarlo. Y hoy es el día después de las notas del informe PISA, el primero después de la pandemia. La conclusión fundamental es que suspendemos, pero sacamos mejor nota que el resto de países. Los alumnos españoles obtienen los peores resultados desde que se hacen los informes de PISA, pero aguantan el golpe global que ha supuesto la pandemia para el aprendizaje de la Molina. España retrocede en matemáticas y lectura y se estanca en ciencias en este PISA marcado por la pandemia. Los alumnos españoles empeoran, pero lo hacen menos que los de otros países, y la debacle internacional ha sido tan grande que hace que nos situemos paradójicamente en la media de la Unión Europea y la OCDE, aunque sean las medias más bajas de la historia del informe. La OCDE, que es quien hace esta evaluación internacional, relaciona la caída con el impacto de la crisis sanitaria, pero no solo. Recuerda que el descenso viene de hace tiempo y cree que habría que analizar factores como la inversión. Daniel Salinas es analista de la organización. El uso de los recursos parece ser un factor muy importante. Los resultados PISA muestran que un nivel mínimo de inversión por alumno es necesario, pero que no garantiza la excelencia académica. Para la Organización Económica, la pandemia ha hecho de catalizador de un descenso que se arrastraba desde 2012, un periodo que en el caso de España coincide con los recortes de la crisis financiera. Quedan 18 días para la Nochebuena, pero de momento los precios de la cesta de la compra navideña no parece que suban. Es en realidad un pequeño consuelo, teniendo en cuenta que están ahora mismo en máximos históricos. Así lo dice al menos un informe de la Organización de Consumidores que se ha leído Carlos Sevilla. La cesta de la compra navideña se ha encarecido más de un 40% desde 2015, pero entre el año pasado y la subida se ha frenado. Según la OCU, los precios de los alimentos típicos de estas fechas han aumentado un 0% de media, con subidas como la de las almejas, un 23%, o el besugo, un 11%, y bajadas de más del 10% en la lubina, la merluza o los langostinos. En cualquier caso, aunque los precios se mantienen, lo hacen a niveles muy altos. 2 de cada 3 productos de la cesta navideña están en máximos históricos. Entre ellos, la piña, la lombarda, el pavo o el redondo de ternera. Esta es la radiografía a finales de noviembre. Los precios seguramente subirán en los 2 estudios que la OCU tiene previsto hacer después del puente de la Constitución y antes de la Nochebuena. Los precios de cara a un puente en el que, por cierto, el sector del turismo en este país espera que se alcancen récord. Espera, esa es la realidad, que el año, que cuando acabe este 2023, sea un año récord para el sector. Y a todo esto, y en Emiratos Árabes sigue la cumbre del clima. Lo último es que una treintena de países han apoyado la iniciativa de Estados Unidos para fomentar lo que se conoce como energía de fusión. No genera emisiones contaminantes, no genera residuos atómicos y peligrosos, pero esta iniciativa de Estados Unidos no es más que eso, un deseo. Lo cierto es que, superado el ecuador de la cumbre, seguimos sin acuerdo para la reducción de emisiones. Habrá que esperar a los próximos días. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. El momento de saludar a esta hora de la mañana, como hacemos cada día, y mantenemos la tradición en festivos, a 2 compañeras de 2 de nuestras emisoras en Galicia. Lara Salgado, bon día, Lara. ¿Qué tal, bon día? Y en la Comunidad Valenciana, en Valencia, Ana Talens, bon día, Ana. Bon día. Mira, voy a empezar contigo, si te parece, porque hay un estudio genealógico que se ha hecho en Burriana. Burriana es un municipio de Castellón que tiene unos 35.000 habitantes, que ha descubierto que en realidad casi todos son de la misma familia, proceden de la misma familia. Sí, son familia. Javier Sánchez es doctor en Historia y profesor investigador de la Universidad Nacional de México, pero hizo Bupicou, lo que antes era bachiller y la PAU, en el Instituto de Burriana. Y ha buscado en este municipio confirmar la teoría que afirma que entre una persona y otra cualquiera existen solo 6 grados de distancia, pero centrado a nivel parental. Y es que más allá de los abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, pues muchos perdemos la pista de quiénes son nuestros ancestros, pero eso no pasa en Burriana porque
que los vecinos pueden llegar a quienes fueron sus ancestros desde el siglo XVI, desde 1569. Se puede hacer mediante una aplicación. Dice que el nivel de consanguinidad en Burriana es enorme, son primos de primos, sobrinos de sobrinos, y cualquier pareja de Burriana está vinculada con muchos grados de parentescos, y bromea diciendo que cualquier matrimonio puede cometer incesto. Bueno, un estudio que se puede consultar además en la aplicación en Burriana. ¿Y cómo es esto, Lara, de que a Abel Caballero le ha salido competencia muy cerca? Porque sabíamos que otras ciudades, en fin, Nueva York y las demás, disputan el trono de la Navidad Vigo, pero ¿tan cerquita de Vigo? Sí, concretamente en la localidad coruñesa de Santa Cruz de Ribadulla, porque allí un matrimonio quiere sacarle al regidor de Vigo el título del más navideño. Ellos son Josefina y Luis, que decoran su casa con más de 2.000 luces LED y un árbol de 9 metros. No llega al millón de luces de Abel Caballero ni a esa superestrella enorme que ha colocado, pero no tiene nada que envidiarle a los vigueses. Y es que este matrimonio incorpora numerosos decorados realizados a mano y hasta unos ángeles de tuba de 3 metros cada uno. Y está la expectación sastre que despiertan cada año, que anoche, día 5, realizaron el encendido oficial de su alumbrado con chocolatada, un DJ y fuegos artificiales incluidos. Qué bien, oye, una fiesta completa. En Valencia, la demostración de un hecho que en realidad percibimos todos, Ana, que los niños juegan cada vez menos en el parque. Sí, el 45% de los más pequeños de la casa juega al aire libre menos tiempo del recomendado por los expertos. Lo hace una media de 1 hora y 7 minutos al día, lo que la buena parte es que ha aumentado 12 minutos respecto a lo que hacían antes de la pandemia. Es una de las conclusiones del estudio que hace todos los años el Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio, AIJU, con más de 600 familias que viven en nuestro país y que tienen niños de entre 0 y 12 años. Están los niños frente a las pantallas 1 hora y 40 minutos. Son 6 minutos más que antes de la pandemia. Y en su tiempo de ocio, pues los niños juegan, están frente a las pantallas, hacen deporte y los deberes, y a la lectura le dedican el 7% de su tiempo, la misma cantidad a actividades extraescolares como música e idiomas. Y el estudio concluye que está demostrado que el juego es fundamental para el correcto desarrollo de los menores y es una herramienta de prevención de muchas enfermedades físicas y mentales que llegan en la etapa adulta. Y Lara, si se vacían las calles, pues las ocupan sabíamos los jabalíes, pero ahora también los zorros. Sí, aquí en Galicia además reciben el nombre de raposos. A diferencia de los jabalíes, suelen ser más asustadizos, alejarse de los humanos. Pues bien, hemos visto a uno más aventurero que se coló en la terraza de un restaurante en Ourense. Nada desconfiado, se acercó a la camarera, que también nada desconfiada, le ofreció un trozo de jamón, y él, ni corto ni perezoso, se lo comió, se dio una vuelta por esa terraza y continuó su camino. Veremos si después del buen trato recibido se deja ver de nuevo por allí. Lara, Ana, gracias. De nada, un beso. Y aunque sea miércoles, hoy los estrenos de cartelera con Pepa Blanes. Wonka es el estreno gordo de la semana. Timothée Chalamet da el relevo a Johnny Depp para interpretar a este personaje, este empresario pastelero que reconfiguró el escritor Roald Dahl. Señor Wonka, llevo en este negocio muchísimos años y puedo decir que de todos los bombones que he probado a lo largo de mi vida, este es sin duda y con una enorme diferencia el peor. Hay también thrillers judiciales que van contra el matrimonio y contra la justicia. Anatomía de una caída es la ganadora de la Palma de Oro en Cannes. Un juicio detallado a una mujer que ha perdido a su marido, y lo dirige la directora francesa Justine Triet. Eres la única persona que estaba presente. Y encima, eres su mujer. ¡Alto! Yo no lo maté. Y por supuesto tenemos que hablar de Robot Dreams. Me gustaría pensar que es una película abierta en la que el espectador de una forma activa se la puede hacer suya y reflexionar sobre la pérdida, la fragilidad y cómo superamos la pérdida. Es la película de animación de Pablo Berger, nominada al Goya, una película para un público amplio que cuenta la historia de amistad de un perro y un robot en un Nueva York lleno de color. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.